Pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos aquí nuevamente en el foro. Y en esta tarde tenemos con nosotros al maestro Mucio Israel Hernández Guerrero y al maestro Alberto Castro Arrona, a quien me doy el gusto de recibirlos y darles la bienvenida a este foro con Casa Ciudadana en CAM. Maestro Alberto, por favor. Teo, muchas gracias, Lucio. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotros tener hoy como invitado a Mucio en estos foros organizados por el Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados y la Casa Ciudadana en Gustavo Madero. Así es que, y como ustedes saben, nuestro tema del día de hoy es transparencia y combate a la corrupción, ¿no? En este tema de transparencia creo que Mucio sabe un poco del tema, o mucho, ¿no? Y Mucio, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que no sea el primer foro en el que nos ayudes un poco a saber de estos temas que ha pasado, ¿no? Sobre todo en los últimos años, que pareció una moda y después ya se fue diluyendo un poco en el tiempo, pero tú nos platicarás. Mucio, bienvenido y pues adelante. Muchísimas gracias. Primero pues un saludo a todos, un abrazo en estos tiempos pandémicos, ¿no? Digamos, hay que mantener un poco todavía las medidas, ¿no? de sana distancia, de las mascarillas para protegernos, pero un saludo a la distancia. Agradecerle mucho a Casa Ciudadana, al maestro Alberto Castro Arrona, al doctor Teo por la invitación del Colegio de Postgraduados en el asunto del derecho. Y sí, como decía Alberto, hoy tenemos un tema que creo que es fundamental, ¿no? Es decir, desde hace no solamente un par de años, sino yo digo una década, la agenda política, la agenda institucional ha sido básicamente el combate a la corrupción. Todo el mundo nos hemos preguntado cómo combatir el asunto de la corrupción y ha habido diferentes modelos. Voy a poner una pequeña anécdota, si me permiten, un poco para hacer una pequeña introducción. La Comisión de Derechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene discutiendo básicamente la relación que hay entre corrupción y la violación de derechos fundamentales, ¿no? Es evidente, ¿no? Para quienes, los abogados, quienes nos dedicamos básicamente al asunto de derechos humanos, que la corrupción lesiona derechos fundamentales, ¿no? Y en un curso que se hizo en un foro en donde fuimos invitados una serie de personas de casi toda América Latina, el rector de la Universidad de Lima, ¿no? La Pontificia Universidad de Lima, que además había estudiado con Levinas, es decir, tienen una vocación católica, digamos, de fe, cuando menos, no es que profese, pero es un asunto de fe. Lo que decía de manera desenvasada en el asunto del discurso inaugural es que la corrupción era un pecado y atentaba básicamente contra el ser humano. Claro, a mí me sorprendió un discurso con estas características, porque nuestra vocación es una vocación absolutamente liberal, ¿no? Y por supuesto una separación urgente de Iglesia de Estado, ¿no? Es decir, tenemos un profundo, digamos, pues un profundo espíritu laico en esas cosas, pero en el fondo sus palabras tenían razón. El asunto de la corrupción lesiona la dignidad de las personas, lesiona la dignidad de quienes vivimos en un asunto de la comunidad. Claro, era muy extremo decir que podía ser un pecado y que por eso lesionaba. Claro, su vocación era esa. Y también descubrió otra cosa, que finalmente, si ustedes ven hoy Perú, que hay una serie de revueltas, que ven Guatemala, que hay una serie de revueltas, básicamente en donde Perú prácticamente de manera sistemática cambian presidente y por cuestiones de corrupción, ¿no? Pero ahí tienen una característica fundamental: conceptúan la corrupción como un asunto que sí lesiona la administración pública y lesiona básicamente lo que nosotros entendemos como el actuar de las instituciones. El gran problema es que nosotros en México hemos conceptuado, y es muy, digamos, muy recurrente el discurso, de que la corrupción es básicamente un tema que afecta al bien común. Claro,
A nosotros nos hace mucho sentido eso, pero definir el asunto del bien común en un tipo legal o en esas cosas se vuelve demasiado etéreo. Tan etéreo como decir que la corrupción puede ser un pecado, ¿no? Entonces el bien común no lo podemos así jurídicamente, administrativamente o con herramientas institucionales para combatirlo. Y eso se ha convertido, creo, en uno de los principales problemas del asunto. Hoy, sin duda, en la agenda política del país está el asunto del combate a la corrupción. Y me parece que debe de ser, ¿no? Aunque hay todo un debate en términos de cómo mirar el pasado, de si el pasado, si que hay que arreglar cuentas con el pasado como un elemento fundamental y que condiciona básicamente si vamos o no a continuar con este ciclo que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Porque la corrupción tiene que ver con toda una serie de intereses, con una coalición de intereses, con cómo esos intereses, que no solamente son públicos, sino son privados, hacen a partir de esa coalición de intereses, un modelo que estructura básicamente y estratifica distribución de poder, distribución de acceso a recursos públicos, distribución de influencia. Es decir, el asunto de la corrupción implica un estamento, ¿no? Una forma en cómo se estructura y se distribuye la influencia. Y una cosa que decían los liberales, Ralph Dahrendorf, este pensador británico, digamos liberal, lo que decía, el asunto de las titularidades, es decir, el acceso y la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder a pues, elementos básicos y esenciales, como son los servicios públicos, como son una serie de cosas. Y me parece que el asunto de las titularidades en realidad siempre han sido cortadas por esta coalición de intereses, por este estamento, y evidentemente ahí tenemos una cuestión de corrupción, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha dado respuesta a esto? Pues todo el mundo sabe que pues hace 6 años, una década por ponerlo en términos generales, se ha venido haciendo un fuerte entramado legal e institucional para combatir el asunto de la corrupción y poder romper, yo digo, uno de los ciclos más fuertes de la corrupción, ¿no? Primero, esta coalición de intereses, y segundo, el asunto de la impunidad, porque pareciera que aunque están señalados los procesos de corrupción, la impunidad se mantiene, y si se mantiene la impunidad, eso implica que todo el mundo estamos inermes ante el desarrollo avasallador del asunto, ¿no? Ahora, la corrupción me parece que tiene una serie de concepciones distintas, porque claro, cuando nosotros vemos lo que por ejemplo está pasando hoy con esta línea aérea, ¿no? Que las líneas aéreas siempre han sido, digamos, un pasto fundamental para el asunto de la corrupción, no por el asunto de los rescates, porque es un asunto de interés estatal, aunque sean privadas, generalmente ha habido, hoy parece que Internet no va a ser rescatado, o no lo sabemos, porque de repente, pero claro, y lo pongo como ejemplo porque básicamente el asunto de los servicios, el asunto de los transportes, el asunto de lo que nosotros entendemos como esto que decía al principio, los bienes comunes, son básicamente elementos en donde la coalición de intereses, digamos, permea, entra, y lo que genera es un asunto de procesos de corrupción más impunidad. Ahora, yo lo que creo es que cosas muy básicas como los servicios públicos, el asunto de la nueva dotación de agua, el asunto de que finalmente uno haga un trámite y ese trámite se tarde mucho o no se dé, también son procesos de corrupción, ¿no? Es decir, tenemos procesos muy grandes, magnificados en procesos de corrupción como las líneas aéreas, ¿no? El asunto del Internet puede venir en un tema así, pero ha pasado con otras líneas de vuelo. En el mundo eso, digamos, se ha estudiado mucho, sobre todo, pero yo digo, también el asunto de que de repente puede haber una oferta política y esa oferta política no se cumpla, es un asunto de corrupción, ¿no? Por ejemplo, el asunto de las obras. En México no ha pasado aún, pero por ejemplo en Perú, que por eso está tan enardecida la población, tan enojada con sus gobiernos, es porque hacen obra y esa obra es perecedera, pero de manera inmediata, ¿no? Se caen los puentes, se genera una serie de cosas, y eso me parece que también es un tema de corrupción, ¿no? Ahora,
les decía, el marco, el entramado legal que se ha hecho sobre procesos de corrupción, a mí me parece que ha sido de repente un poco excesivo, ¿no? Es decir, porque se empezó a hacer todo el sistema nacional anticorrupción, ¿no? Que me parece que ha sido un modelo interesante, ¿no? Un modelo interesante en términos de que todas las instancias dedicadas al asunto de la prevención, seguimiento y sanción de procesos de corrupción deberían de articularse, ¿no? Y por eso se articula la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior, el asunto de los órganos de transparencia a nivel nacional y estatal, ¿no? El asunto de las contralorías a nivel estatal, es decir, hay un entramado en el propio INEGI, ¿no? Que evidentemente genera una serie de indicadores fundamentales. Se buscó que hubiera una interrelación con estas instituciones, que pudiera haber la posibilidad de que hubiera un mínimo de comunicación, ¿no? Las instituciones hacen su función, pero de repente no tienen comunicación, están aisladas, ¿no? Entonces no se sabía qué hacía la función pública y no sabía qué hacía la auditoría y no sabía qué era el mecanismo de prevención de los órganos de transparencia. Entonces, al reunirse y haber mecanismos de comunicación, y claro, mediado por un sistema de participación ciudadana, ¿no? Que además hay que decirlo, el gran problema también de la participación ciudadana dentro del sistema es una cosa que pasa por organizaciones no gubernamentales, que está bien, pero creo que digamos, una crítica que se le puede hacer a eso es básicamente que el mecanismo de participación ciudadana tenía que ser una cosa que los ciudadanos normales como nosotros pudiéramos apretar una serie de botones y activarse el sistema anticorrupción. Eso no pasó, sino más bien la participación era entendida como un mecanismo de acceso de ciertas organizaciones con cierta especialización para poder plantear una serie de directrices sobre política pública y estrategias. No está mal, pero creo que si se quiere combatir la corrupción necesitamos abrirla, es decir, que abajo haya la posibilidad para que todo el mundo podamos, ¿no?, funcionar. ¿Qué pasó con este sistema? Por desgracia, este sistema que claro, tenía esta deficiencia y no nada más, era un sistema muy pesado, muy robusto, yo diría hasta caer en la obesidad en términos legales, ¿no? O sea, muchas leyes, una serie de mecanismos para que pudiera funcionar, y claro, eso puede detener el funcionamiento de las instituciones. Yo creo que el entramado está ahí, yo creo que los mecanismos están ahí. Toda la discusión que se vivió hace un par de años sobre el asunto de los fiscales anticorrupción, que se tenían que dar, ahí están, hay fiscales anticorrupción en cuestiones electorales, o sea, está el entramado. ¿Qué se necesita? Creo que estamos en un momento interesante del país en donde no me queda duda que se está planteando un modelo distinto, ¿no? Yo creo que hay que dar la discusión, ¿no? Primero, si el modelo que se viene implementando tiene o no vigencia y es adecuado con el asunto de las instituciones que se están planteando o que no se están planteando, ¿no? Sí, yo puse aquí, perdón, aquí sí, no, paréntesis. por favor. ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado la transparencia en todo esto? Mira, yo creo que el concepto de transparencia en el combate a la corrupción. Claro, yo creo que ha sido fundamental porque el asunto de la transparencia, si bien no es un mecanismo que te permita generar, digamos, dispositivos en contra de los procesos de corrupción, permite dos cosas. Un asunto de darle seguimiento, acompañamiento al asunto de las instituciones, el involucramiento de la sociedad en términos de que todo lo que se haga se registre y eso en las instituciones tiene que ser público, que eso es un poco lo que se nos ha también olvidado, ¿no? Que todas las acciones, que las decisiones que toma, digamos, que nosotros hemos elegido para que tomen decisiones, pues tienen que transparentarse, ¿no? Y transparentarse es que tienen que estar justificadas, y la justificación te lleva a la legitimación de las acciones, y que esa legitimación tiene que, digamos, establecer una relación con la propia ciudadanía en un mecanismo de diálogo. Y creo que la transparencia, digamos, buscaba hacer eso, ¿no? Hoy, en esta discusión de si el modelo funciona, si la transparencia funciona, y cómo vamos a... No me queda duda de que hay una intención, una vocación y una narrativa
una metanarrativa también en contra del proceso de corrupción, pero los procesos de corrupción tienen que ser procesos institucionalizados. Y cuando digo institucionalizados, no me refiero a la obesidad que pueden tener las instituciones para que avancen o no, sino me refiero básicamente a que debe de haber una lógica fundamental en términos de cómo combatir el asunto de la corrupción. Me parece que, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con la ley de responsabilidades administrativas que se acaba de reformar, tiene, tiene grandes avances, pero también tiene grandes problemas, porque no sabemos qué es básicamente una falta grave o una falta no grave, y entonces ahí hay un tema de mucha discrecionalidad, ¿no? De interpretación. Entonces creo que necesitamos, no decir que la corrupción atenta contra el bien común, sino que sí atenta básicamente contra procesos que tienen que ver de manera con nuestra vida cotidiana. Y yo creo que en la Ciudad de México se tiene que, hoy se está, por ejemplo, discutiendo el asunto del fiscal anticorrupción, ¿no? En el asunto de la ciudad, y cómo se va a diseñar y estas cosas. Pero la Constitución establece en el artículo 69 que debe de haber un sistema y que debe de haber un mecanismo de participación ciudadana y que debe estar integrado por transparencia, por lo que era la Contraloría, pero no la Secretaría de la Contraloría, y que ese entramado implique básicamente cómo generamos procesos institucionales para el combate a la corrupción. Es decir, no podemos, yo creo, permitir que el combate a la corrupción sea ni una moda, ni un discurso, ni una cosa en donde se diga vamos a combatir la corrupción y la corrupción no sea institucional. Es decir, no haya una serie de mecanismos claros en donde todo el mundo sepa cómo se combate, cuál es el marco legal, cuál debe de ser la actuación de las autoridades, y yo creo también que en ese contexto debemos poner a la ciudadanía, a las personas en el centro. Cosa sin duda. Y en esta, digamos, hoy debate o digamos un poco discusión que hay sobre que los institutos, llámese de transparencia, o estos institutos autónomos, digamos, hay una idea de desaparecerlos, ¿no? O que habría que entrar al fondo de estos para ver si funciona o no funciona, o si es una actividad que el Estado tiene que hacerlo desde la administración pública. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te ha tocado estar, digamos, un poco que ser borracho y cantinero? A mí me ha tocado ser borracho y cantinero. Hoy soy borracho, soy cantinero, digamos, en términos metafóricos. Entonces, decir, hoy me toca, finalmente decía, las instituciones se tienen que abrir, las instituciones no, en esta necesidad, claro, las instituciones a veces pues tienen oídos de cantinero, ¿no? Hacen oídos sordos a los lamentos del otro, ¿no? Pero lo que tú dices, mi querido Alberto, es fundamental. Yo creo que el modelo de órganos autónomos se ha venido agotando en el asunto del país, ¿no? Hay que decirlo desafortunadamente, ¿sabes por qué? Porque yo creo que los órganos autónomos, pero que eran órganos autónomos del Estado, es decir, funcionaron durante todo este periodo que se llamó la transición democrática como un contrapeso al poder, ¿no? Es decir, el INE o el hoy INE, pues es uno de los baluartes básicamente de ese diseño institucional, ¿no? Es decir, para que hubiera certeza, legitimidad y nadie aduciera que había un tema de chachullos en el tema de las elecciones, se crea una instancia que además primero fue controlada entre Gobernación y una serie de notables y luego se ciudadanizó, y hoy, claro, está entre ciudadanizada y el control del legislativo, ¿no? Porque finalmente todos los controles que tiene el legislativo pues pasan básicamente por el asunto del Senado. No está mal, yo tampoco veo que evidentemente el legislativo, porque tiene una función distinta al ejecutivo, participe en estas cosas, O sea, es un contrapeso finalmente. El problema está en que la función que hacían estos órganos autónomos del Estado ha dejado de funcionar, ¿no? Era un contrapeso al Estado, era un contrapeso al asunto, había cosas que el Estado no hacía y por lo tanto había órganos autónomos que tenían que hacerlo, pero era parte del asunto del Estado, ¿no? Yo creo que ese modelo hoy a 2 años de
del nuevo gobierno de la República, estamos viendo básicamente un diseño absolutamente distinto. Y está bien, pero necesitamos entonces discutir cuál debe de ser ese nuevo diseño. No puedes, o lo que sí no puedes no hacer es no tener contrapesos. Lo que sí no puedes hacer es no generar mecanismos de inclusión y de participación ciudadana. Si no te funcionan los órganos autónomos, porque claro, mucho tiempo se convirtieron en una clase dorada, en una burocracia muy alta, costosa, y no tanto, pues, pero sí onerosa. Claro, que generaba una percepción de desigualdad en términos de acceso, salarios y esas cosas que me parece que sí son un tema, tienes que revisarlo, ¿no? Pero lo que no puedes, o sea, pero esa es la forma, lo que no puedes dejar de revisar es el asunto de cómo generas controles al poder, ¿no? O sea, que esa es un poco la lógica de los órganos autónomos, cómo generas controles al poder, cómo generas contrapuestos a este poder, y cómo finalmente estas instancias eran una vía de acceso de, digamos, un tercer sector, ¿no? Que no iba por los partidos políticos, que no iba básicamente por una distribución de poder distinta y que accedía, ¿no? A través de estos el asunto de cómo configurar el Estado, ¿no? O sea, que a mí me parece que eso hay que discutirlo. O sea, no va a ser ya el modelo de tener órganos autónomos tan caros, tan esto, tan lo otro, porque lo estamos viendo, ¿no? Claro. Está muy bien. Veamos cuál es el diseño que permite básicamente generar controles, generar contrapesos y que te permita básicamente generar instancias de participación ciudadana. Y yo digo instancias de participación ciudadana en dos niveles. Ahí va a haber una discusión en el país, seguro ya la hay, en términos de estas democracias maximalistas o directas, que a mí me parece bien, porque finalmente las grandes decisiones se tienen que consultar sin duda alguna, debe de haber una vocación porque se consulten. Claro, eso tiene toda una discusión, ¿no? Cómo la consultas, cómo le das legitimidad, y claro, por eso se habla de requisitos, no requisitos. El tema básicamente ha sido los juicios a los expresidentes, ¿no? O sea, que fue una discusión más allá de la coyuntura política y del metarrelato político que hoy vivimos en el país, pues un asunto de cómo le da legitimidad a un asunto de esas magnitudes, ¿no? Consultas, no consultas, vas, no vas, está bien, pero no hemos consultado el fondo. Y el fondo es básicamente, o sea, cómo le da legitimidad a eso, por un lado. Y por el otro, creo que tiene que haber procesos de participación muy básicos, y cuando digo básicos, que las personas que pidan servicios y que no se los otorgue en la administración pública, sobre todo en lo local, sobre todo en la ciudad, y yo digo en las alcaldías, necesitas un mecanismo para que ellos puedan emprender, para que todo el mundo podamos emprender una serie de cosas muy sencillas, como apretar un botón y decir, no, o sea, yo ya pedí estos servicios, ya estoy en estas cosas, no se han dado, creo que se requiere de revisar, ¿no? O sea, ¿por qué no se han dado? ¿No? Me queda claro que cuando se dice el agua es un derecho humano y todo el mundo tiene que tener acceso, claro, está muy discutido, tienen que ser, no sé, entre 20.000 y 30.000 litros de agua diarios, ¿no? Que pareciera un montón, pero es casi nada, en términos de lo que se necesita para uso humano. Claro, si el Estado y los gobiernos no tienen la capacidad para dotártelo, claro, tú podrás aducir una serie de cosas, ¿no? O sea, que es un derecho, que esto, que el otro, claro, pero habría que ver, básicamente, en esas cosas que son muy sensibles, cómo, o sea, una dotación mínima se le tiene que garantizar el asunto del propio gobierno, ¿no? Y lo otro es cómo básicamente permites a las personas a pie, es decir, a todos nosotros, que podamos, digamos, iniciar un proceso contra tu administración porque no atiende lo más mínimo elemental, que son cuestiones de servicios, de dotación de derechos, ¿no? O sea, de esas cosas yo creo que el tema de la pandemia tiene que ver hoy básicamente con un asunto, por ejemplo, de tecnologías y educación, ¿no? O sea, si no tenemos acceso, porque lo sé, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe, digo, no es que lo sepa porque soy iluminado, no, lo sé porque lo veo en lo inmediato, que hay muchas personas que se gastan sus datos
en una semana, ¿no? Y claro, eso es un gasto oneroso para la familia, y eso implica que los jóvenes, las jóvenes, o no van a ir a la escuela, o no van a acabar, o no van a cumplir, o una serie de cosas. Si no tenemos la posibilidad como Estado de poder dotar a las personas de accesos mínimos, universales y gratuitos, por ejemplo, al asunto de datos y de Internet, o sea, estamos dejando de lado, lo digo muy sencillo, es mucho más complejo, pero de lado la posibilidad de que sigan haciendo cuestiones en la educación. Entonces, y ahí viene un tema de corrupción, por supuesto que viene un tema de corrupción, ¿no? O sea, porque ahí entonces tendríamos que discutir el Estado que regula, qué es lo que te tiene que dotar y qué es la cosa de que los privados tampoco hagan negocio con cosas que se convierten esenciales. Hoy estar conectado es una cosa, como estamos conectados ahorita, es una cosa esencial, porque si no, no hay mecanismos de aprendizaje, no hay mecanismos de diálogo, y claro, eso de alguna manera coarta derechos fundamentales. O sea, yo por eso creo que el asunto de corrupción, derechos fundamentales, o sea, derechos humanos fundamentales, que lo son, el asunto de la transparencia como un mecanismo de acompañamiento, más la discusión legal que tenemos que dar sobre el entramado y el nuevo diseño institucional para que funcione, está en ciernes. O sea, yo creo que está todo por hacer, Es decir, o sea, está bien, aceptemos que no funcionó lo que venía funcionando, está bien, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para los nuevos diseños? Y ahí tiene que posibilizarse y viabilizarse que todo el mundo pueda discutir, pueda estar en el asunto y podamos plantearnos que la corrupción, lo voy a decir un poco así, no sea solamente la vocación de unos cuantos, sino sea una vocación institucional, con reglas claras, con sanciones claras, que cierren la impunidad, etcétera, etcétera. O sea, creo que ese es el reto que tenemos. Ahora, en este nuevo diseño que se tendrán que tener de estas instituciones, ¿tú consideras que habría que llevarlo a un nivel de que cada alcaldía tuviera, digamos, este ente que se encargara de asesorar, ayudar, orientar a la comunidad, al ciudadano común? Porque es muy interesante lo que tú acabas de decir, es decir, cuando le pides a la autoridad, oye, no hay esta luminaria, no funciona, y la autoridad no lo atiende. A través del acceso a la información, preguntarle, oye, ¿por qué no se ha hecho? Y darle seguimiento. Pero muchas veces las personas no saben cómo, y a veces ven muy lejano a estas instituciones con autonomía, ¿no? Y no, digamos, ha llegado a un nivel que se pueda conectar con el ciudadano. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Yo lo que creo que los diseños de gobiernos locales como las alcaldías en la Ciudad de México son un diseño aún por discutir. O sea, yo lo que creo es que la Constitución tenía una discusión ahí muy fuerte en términos de cómo diseñar las alcaldías, porque el municipio, digo, el maestro José Arriaga me colgará de la lengua, pero el modelo del municipio libre está básicamente tronado, ¿no? O sea, hay una quiebra del municipio, ¿no? O sea, tienen un problema de seguridad, tienen un problema económico, o sea, ¿qué les digo? El 80% está en una crisis económica brutal, no tienen para invertir, no tienen para hacer obra, la seguridad tiene 3 policías, o sea, es una cosa muy fea, ¿no? Yo lo que creo es que la ciudad se intentó, no acabó de cuajar un modelo en donde pudiera dar una respuesta a lo que nosotros entendemos como el municipio. Las alcaldías no son gobiernos municipales, no son gobiernos locales, sino son un híbrido, pero un híbrido que yo creo que tiene que modificarse. Y yo creo que una modificación tiene que venir, tenemos que repensar, no en lo que pasaba con los municipios, que hoy la última reforma, el 115 del municipio, básicamente lo que le permitió fue todo el asunto del desarrollo urbano, ¿no? Y de ahí viven en realidad el asunto de los municipios, un poco la hacienda en términos de grabar
predio, un poco agua, y de eso viven, ¿eh? O sea, y no es que vivan mal, pero siempre viven endeudados, con complicación, están, digamos, la demanda ciudadana y social es mayor a lo que pueden dar, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque hay municipios que no traen poco dinero, ¿eh? O sea, y las alcaldías en la ciudad son alcaldías con un dinero suficiente. Entonces, creo que habría que pensar que estas alcaldías deben de ser gobiernos de primer contacto, porque así están diseñadas, son un primer contacto con la ciudadanía, y creo que tienen que atender derechos fundamentales, ¿no? ¿Y qué son el asunto de derechos fundamentales? Hoy con el asunto de la pandemia, que además no se ve, o sea, yo no quiero ver nada al abuelo ni esas cosas, pero no se ve que vaya a terminar pronto, y que las secuelas de esto van a verse en los próximos meses, o sea, como una crisis económica fuerte, un montón de la desigualdad un poco más pronunciada en nuestro país, y por estas cosas que hablábamos hace un momento, el asunto de quien no tiene acceso a educación a través de nuevas tecnologías, de conectividad digital, etcétera, etcétera. Claro, si tú me preguntas, creo que las alcaldías tendrían que plantearse en ese nuevo esquema, ¿no? O sea, cómo garantizar derechos fundamentales, cómo atender un tema de salud que es apremiante, cómo atender un tema que tiene que ver con educación, por supuesto con desarrollo social, con salud, ¿no? Y claro, y con servicios, ¿no? O sea, finalmente el asunto de los servicios, del espacio público, que hoy el espacio público va a cambiar, porque hoy le tememos al espacio público, ¿no? Es decir, en realidad con el asunto del saco, ¿no? De coronavirus, o evitamos los espacios públicos, ¿no? Es decir, está cambiando nuestra concepción del espacio público, claro, pero no sabemos cómo va a cambiar, cómo se va a transformar, pero los gobiernos de primera instancia durante mucho tiempo propiciaron el asunto de que estos espacios públicos fueran seguros, fuera un espacio de reunión para las propias personas, etc. Hoy a lo mejor tiene que cambiar eso, pero tienes que cuidar el espacio público, ¿no? O sea, tienes que mantener el espacio público, ¿no? Con otros parámetros seguramente, pero tienes que pensar cómo, digamos, en ciudades altamente densamente pobladas como la nuestra, el espacio público no se convierte en asunto de un riesgo, pero también puedes acceder ahí, porque finalmente eso es parte de hacer una ciudad, de hacer una comunidad y hacer una comunidad en una alcaldía. Entonces va a haber una discusión fuerte ahí, ¿no? El asunto de los contrapesos en las alcaldías creo que son los concejales, pero los concejales, por la función que realizan hoy, en realidad pues son un consejo, ¿no? Que discute, que se jalonea con la o el alcalde, hace, pero debe también tener mucho más peso, ¿no? Y yo creo que en esa dimensión se necesita diseñar procesos de transparencia, o sea, digamos, hay un instituto encablado, pero están como de repente muy lejos de la ciudad. Un poco lo que tú decías, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, exacto, porque de arriba hacia abajo o sea, estos procesos tienen que incluirse, ¿no? Entonces, si le metes participación ciudadana, un mecanismo de transparencia, ¿no? O sea, para que todas las decisiones se legitimen, todo el mundo las podamos ver, las podamos discutir, ¿no? Finalmente, el discutirlas no quiere, o sea, quiere decir perfeccionarlas, ¿no? O sea, no echarlas abajo, porque luego nosotros decimos, ¿cómo las perfeccionas? ¿No? O sea, ¿cómo perfeccionas eso? ¿Cómo afinas la mirada? ¿Y qué pasa por la rendición de cuentas de la autoridad? Exactamente, que tiene que pasar por rendición de cuentas. O sea, eso es fundamental. Pero creo que ese tramo de construcción no está hecho, ¿no? O sea, no está hecho. Y no está diseñado. No está diseñado, y además veo poco ánimo para diseñarlo. Yo creo que ahí hay que o sea, innovar y la verdad empezar a diseñarlo sobre esa base, ¿no? Sobre estos nuevos pilares que son la sociedad post-pandémica, que es la sociedad, pues sí, después digamos, de todo esto que hemos venido hablando, que es cómo se te cambió y te rediseñó el asunto de combate a corrupción, transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, en ámbitos de gobierno y en ámbitos de decisión, ¿no? Y cómo porque yo creo que eso va a influir en el asunto de que desmonten las condiciones de intereses. Porque, si
Sí, el asunto de la votación de servicios no se condiciona y es un asunto de derechos y que además nosotros lo pueden ver, le pueden dar seguimiento y esas cosas, desmonta procesos de corrupción. Sí, y esta clientela electoral y todo lo que sabe. Claro, entonces yo un poco lo que creo es que si hay esa, hoy estoy seguro de que podemos tener esa vocación democrática, ¿no? De pensar en cómo desmontar la coalición de intereses, en cómo desmontar el asunto de como dices muy bien, estas clientelas electorales, y son tramos que yo creo que le tocará básicamente a quien llegue a gobernar el asunto de la ciudad, abajo, en las alcaldías, en el Congreso, cómo pensar de manera distinta. Es un modelo. Es un nuevo modelo y yo creo que hay que discutirlo, porque no aguanta más. La verdad es que creo que no aguanta más. Creo que mucho, cuando decíamos, pues que nos toca ser borrachos o cantineros, yo un poco lo que dices, pues hoy nos toca estar adentro y afuera para poder generar esta discusión y un nuevo diseño y un nuevo entramado de relaciones. Y yo creo que sí, que la convivencia en el espacio público, aunque sea a través de espacios digitales y digamos un poco a distancia y eso, tiene que ser así, con mecanismos de rendición de cuentas. Yo pongo mucho la participación ciudadana porque es un elemento que involucra a las personas, que permite, perfeccionar el tema de las decisiones y darle seguimiento al tema de los gobiernos y garantizar derechos fundamentales. Una última pregunta antes de darle el uso de la palabra, Teo. También yo creo que tendríamos que pasar de esta parte de política cuantitativa, ¿no? a la cualitativa, porque muy se había vuelto una parte de transparencia, en combate a la corrupción, que números, ¿no? Es decir, hicieron tantas solicitudes, sí, pero no, y ¿de qué sirvió? ¿Cuál fue el impacto? Y más bien, cómo esa solicitud impacta para resolver tu entorno, para resolver cosas sociales, ¿no? Que afecta a todos en la comunidad, porque parecería que había sido por muchos años el discurso de son tantas solicitudes, tantos recursos, y que no íbamos a la otra parte, ¿no? De ver realmente si esto funcionaba, ¿no? Que tendríamos, yo creo que también ir a esa otra parte. Lo dices muy bien, y ahí todo da una batalla fundamental, ¿no? Para que, los indicadores no sean solamente estadísticos en términos de, pues hemos tenido 200.000 solicitudes de información, ¿no? Pues eso está bien, pero ¿eso qué significa en términos reales de atención, no solamente a las solicitudes, sino al fenómeno que subyace? ¿Por qué estás preguntando? Exactamente, ¿no? Porque eso tendrá que ser la parte, ¿no? El indicador, el mapeo, ¿no? Allí donde, claro, ¿qué te preguntan? Dineros, ¿no? Y hoy seguramente, ¿qué preguntan en términos de acceso a información pública? Pues las políticas del gobierno, ¿qué están haciendo, no? ¿A dónde se va el dinero? ¿No? Porque finalmente, me queda claro que hoy hay una crisis en términos de finanzas porque pues, hay menos ingresos por los impuestos, ¿no? Es decir, la gente no tiene dinero para poder pagar sus impuestos, ¿no? Aunque hay una cosa muy extraña, la gente en la ciudad paga sus impuestos, yo tengo par de amigos, amigas y eso, que en enero guardan una parte no se lo gastan en las fiestas y eso, y religiosamente en enero pagan sus impuestos, ¿no? A mí me sorprende, pues, porque es una cosa muy interesante, pues, ¿no? Somos cumplidos. Muy cumplidos en el asunto de la ciudad, claro, pero eso implica el tema de, a ver, en realidad, ¿qué está pasando con el asunto de los dineros? El Congreso surge como un mecanismo de control de la Bolsa del Rey, ¿no? 1689, antes de la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, es el control de la Bolsa, y los Congresos sirven para muchas cosas, pero fundamentalmente para el control de la Bolsa, ¿no? Y yo creo que transparencia tiene que funcionar para, si hay un control de la Bolsa, es cómo haces ese control y luego cómo lo vas gastando, y entonces el mecanismo es y que esto no solamente sea un asunto estadístico. Si el ejercicio de gasto es eficaz y eficiente. Exactamente, yo creo que la transparencia tendría que ir para allá, ¿no? Es decir, al ciudadano te permite acompañar, afinar el asunto, tener un mecanismo de control. Y claro, y a la autoridad eso le permitiría decir dónde están sus
eufemísticamente, que no me gusta mucho, sus áreas de oportunidad, ¿no? Es decir, en donde no está bien la cosa, por lo que la gente dice, a ver, ahí pregunta, y eso te permitiría pues ir adecuando, digamos, tus instrumentos de vuelo, ¿no? Yo creo que eso sería un buen ejercicio. Generalmente no sucede, no sucede, pero tendría que plantearse una nueva lógica también en términos de cómo los derechos, porque finalmente pues es un derecho fundamental, o sea, el acceso a la información que generan las autoridades, te permite a ti como autoridad pues ir afinando tus planes, tus decisiones, ¿no? La autoridad lo debería de ver como algo que le sirve para esta toma de decisiones y no tanto como para estos me están preguntando, ¿no? Estos necios insensatos que no saben de administración, No, yo creo que, a ver, si hay algo que es recurrente, pues mejor hacerlo más transparente, ¿no? Es decir, para que se entienda que la toma de decisión, para que se entienda de manera clara, o sea, por dónde se está conduciendo el asunto, y ya, ¿no? Permita una nueva relación. Yo creo que por ahí tendría, y claro, esto por un entramado mayor que tiene que ver con cómo diseñamos las alcaldías de la Ciudad de México particularmente, como por, digamos, gobiernos de primera instancia, que garanticen derechos, que permitan la participación y que atiendan, o sea, en realidad el asunto. Digo, yo creo que ahí hay una larga discusión, pero creo que debería de haber de repente un mecanismo para que, o sea, todo el asunto de laudos, cuestiones laborales, pudiera hacerse como a ver, tantito, ¿no? Limpiemos todo eso y generemos una lógica distinta en las alcaldías, digamos, porque las alcaldías, antes delegaciones y antes jefaturas delegacionales, traen, o sea, un rezago y una serie de cosas ahí pendientes, ¿no? Por ahí no creo que pues sí, maestro Bucio Israel Hernández, quisiéramos preguntarte también acerca de la rendición de cuentas en los tres poderes, si es real, se está dando, porque nosotros siempre oímos hablar que evidentemente la administración pública es a la que más se le pide la rendición de cuentas, pero ¿qué pasa con el poder judicial, tanto local, federal, como los mismos congresos locales y estatales, los que hacen las leyes? Yo creo que, claro, todo el mundo está centrado, como dicen, en el Ejecutivo, ¿no? Porque además pues, es la relación que tenemos los ciudadanos de manera mucho más cotidiana. Claro, sobre eso pues ahí varía, digamos, el asunto, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el Poder Judicial, ahorita que lo mencionabas, Teo, hay una cosa interesante. Creo que el Poder Judicial ha avanzado mucho, sobre todo en términos de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con justicia abierta, ¿no? Es decir, hoy vemos, por ejemplo, el asunto de las sentencias, de los juicios, y sobre todo con el nuevo sistema, digamos, adversarial, ¿no? Acusatorio, vemos una cosa distinta, porque claro, todo es digital, los juicios tienen otras características, claro, todo el mundo ha puesto, digamos, ya, me voy a salir un tantito del tema, pero todo el mundo ha puesto mucho interés en el asunto de carpetas de investigación. El problema es que las carpetas de investigación tienen un problema, que son muchas veces las puestas a disposición, es decir, la cadena de custodia que viene básicamente desde quien hace la apuesta. Y en esas puestas, o sea, sí se están cayendo muchas cosas por el debido proceso, ¿no? Y claro, hay todo un debate en términos del debido proceso, que si el debido proceso obstaculiza la cuestión. No, por supuesto que no, el debido proceso es una cosa fundamental, de derecho fundamental, de derechos humanos fundamentales, que es la presunción de inocencia. Y si no está bien hecha la presentación de la apuesta en el debido proceso, pues se cae todo el tema, ¿no? Claro, a mí me preocupa en términos de transparencia, de acceso, de todas estas cosas, todo el tema de la cadena de investigación y toda la cadena de custodia, porque evidentemente, el tribunal, los tribunales, el Poder Judicial se ha esmerado mucho en tener procesos más o menos transparentes en el asunto, ¿no? En sí intentar generar
un mecanismo que permita básicamente que haya justicias abiertas, que haya una serie de sentencias abiertas, que todo el mundo conozca el asunto de la sentencia. Claro, hay todo un debate en términos de datos personales sobre los juicios orales y si estas cosas, pero digamos, tampoco es que eso hoy se haya convertido en un tema, me queda claro que seguro va a venir y va a ser necesaria también una reforma en términos de hoy lo que se está observando, ¿no? O sea, va a tener que venir una reforma, pero creo que la transparencia se ha jugado muy bien en el Poder Judicial, ¿no? Lo han entendido bien, ¿no? O sea, lo han entendido como un mecanismo que les permite ganar legitimidad. Claro, hoy puede haber hasta una discusión en términos de si los jueces, algunos fiscales, esas cosas, podemos elegirlos de manera directa como otros sistemas, ¿no? No es nuestra tradición, no es nuestra tradición, no es esa cosa, pero tiene que ver también con el asunto de bueno, ¿quién es tu fiscal? ¿Quién es tu juez? ¿Quién es estas cosas? Los ministros, ¿no? Y de repente se habla de que puede haber un mecanismo que transparente la decisión y las elecciones de estas cosas, ¿no? O sea, de todo el asunto del poder. Que hoy está revisando todo esto del nepotismo. Exactamente. El asunto del nepotismo, por un lado, y yo creo que la Corte, o sea, como la cabeza, digo, la Corte, pero el Poder Judicial, ¿no? Ha jugado diferentes roles en todo momento, ¿no? Digamos, de la reforma también del periodo del presidente Zedillo, que se hizo a lo que, por ejemplo, sucedió con la Corte en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Que básicamente se convirtió en el mecanismo por el cual tú consultabas básicamente todo. ¿Es legal esta ley? Ve a la Corte. ¿Hay una controversia constitucional? Ve a la Corte. ¿Tenemos duda de si esto puede pasar? De si, ¿no? O sea, desde la interrupción legal del embarazo hasta el asunto de los conflictos entre los estados o una decisión de política pública, iba y en realidad se metía a la Corte a través de sus... a legitimar cuestiones políticas. Y a que se dirimieran cuestiones políticas, y la Corte jugó ese papel en mucho, es decir, las diferentes versiones y visiones que había del propio Estado iban a jugar en la Corte para ver si tenía o no legitimidad, ¿no? Eso fue lo que hizo la Corte en el periodo de Peña. Hoy no está así. Hoy evidentemente creo que el sistema judicial también, como los órganos autónomos, sí están expuestos en una revisión, y en este diseño seguramente van a cambiar. Yo creo que ahí lo que se necesita es mayor transparencia, o sea, digamos, no solamente acceso a información pública, sino transparencia como mecanismos de acompañamiento ciudadano, participación, etcétera, para saber qué va a pasar en el asunto de la Corte, ¿no? Y yo creo que hay como una intención de que se haya una reforma para empezar a través de la elección directa o indirecta o estas cosas, empezar a que la ciudadanía pueda meter mano en el asunto de su sistema judicial, que creo que no está mal, hay que enseñarlo. Digo, hay un montón de expertos que saben de modelos, que cómo está el asunto, es una cosa muy estudiada, no es que no exista una serie de cosas, pero creo que va avanzando en términos de pensar básicamente si el Poder Judicial necesita no solamente más acceso a información, que eso está, sino el asunto de un mecanismo de transparencia y por lo tanto de rediseño desde dentro y de su propia, de cómo se funda su legitimidad, que es el asunto que hoy se funda por otro lado, ¿no? Igual en una división de poderes, y que puede ser que esa división de poderes entre en procesos de participación ciudadana, ¿no? Para que puedan... Hoy en la ciudad pues existe el Consejo Ciudadano Judicial, ¿no? Claro. Que es un órgano, claro, de repente, o sea, yo creo que son instrumentos de transición también, es decir, porque es un Consejo Ciudadano Judicial que no tiene que ver nada con el Consejo de la Judicatura, exactamente, es muy interesante, pero creo que es un paso, digamos, hacia la transición en términos de cómo tienes que diseñar tus sistemas judiciales,
y si esos sistemas te permiten básicamente hacer un mejor mecanismo de observación, de legitimación para la elección, por ejemplo, de todos tus juzgadores, ¿no? O sea, creo que es un tema que está, y que creo que va a venir en la agenda hasta del legislativo en el próximo periodo, o sea, 21-24, seguramente se va a discutir, ¿no? Y creo que está bien, porque finalmente la Corte creo que debe de funcionar de acuerdo también a sus contextos, ¿no? O sea, creo que debe de funcionar. Y digamos, si lo vimos con la resolución precisamente de los presidentes, o sea, yo un poco lo que creo es que no tanto está en el asunto de la legitimidad, sino en el asunto de cómo la Corte o sea, lo que resuelve la Corte más allá de esta cosa que todo el mundo dijo, es que la pregunta parafraseó, hizo otra cosa. A ver, yo lo que creo es que la Corte se adecuó al contexto que vive, y lo que dijo está bien. Si vamos a cambiar los modelos de democracia, de representación, vamos a mecanismos claro, de democracia directa, en donde se va a hacer consultas y eso, la Corte tiene que jugar un papel fundamental. Y entonces lo que dijo es, a ver, vamos a hacer este mecanismo para poder ir rotulando el nuevo diseño. Yo veo a la Corte, digamos, asumiendo, pues, o sea, a pesar de que, claro, todo el mundo ve como, sobre todo quienes somos y no somos abogados, lo vemos como un poder que de repente puede estar osificado y no moverse, pero con lo que pasó en el asunto de la consulta de expresidentes, creo que la Corte dio una respuesta de también una posición. Es una respuesta de movimiento respecto al contexto. Puede ser buena o no, claro, tiene deficiencias, seguro, está muy documentado esto, ¿no? De eso ni discutirlo. Pero a mí lo que me interesa es el asunto de cómo la Corte se mueve para decir si se puede mover, es una cosa que puede generar una lógica distinta y estamos en un contexto distinto y por lo tanto la Corte puede adecuarse a esas cosas. Y en el caso del legislativo que comentaba, del Parlamento abierto, ¿sí ha funcionado? Mira, ¿sí? yo un poco lo que creo es que el legislativo, tenemos un legislativo del siglo XIX y algunos del siglo XX, ¿no? Es decir, estamos prácticamente en la segunda década del siglo XXI y los parlamentos tienen un rezago de, o sea, 100 años cuando menos. Hay unos parlamentos que están peor, y yo lo que creo es que al Parlamento, digamos, claro, el asunto de gobierno abierto que hoy el Senado lo utiliza prácticamente para todo, ¿no? Lo cual no está mal, o sea, hay que afinarlo, finalmente habría que, ahí sí, yo creo que con el manual directamente, ¿no? Decir, a ver, el Parlamento abierto tiene cuando menos una serie de 10 características, y esas 10 características está haciéndose en el asunto del Senado, a veces sí y a veces no, pero digamos, es un instrumento que cuando menos te permite ver ciertas discusiones, ¿no? Hoy el asunto del streaming te permite, y el asunto digital te permite ver las discusiones que se está dando en el asunto del Parlamento. Hay un tema, porque las obligaciones legales de transparencia de los parlamentos, de los congresos nacional y de los estados, implican que tienen que tener una serie de cosas muy hechas. Siempre han tenido problemas con el asunto de los dineros, o sea, siempre han tenido un problema con el asunto de los dineros, porque claro, son instancias que tienen mucho dinero, y que evidentemente no hacen obra, o sea, no garantizan derechos, bueno, sí garantizan derechos, pero no servicios, y entonces de repente cómo tienen que justificar eso, ¿no? Claro, mucha discrecionalidad, o sea, por un lado, ¿no? Y yo lo que creo es que también tienen que legitimar y registrar sus decisiones, sobre todo más en las cuestiones económicas, que no lo veo complicado, no es que no lo hagan, lo que pasa es que, o sea, de repente hay mecanismos que los oscurecen, ¿no? Pero creo que se puede cumplir perfectamente con el asunto. Ahí ha sido un debate fundamental, el asunto de los dineros. Y creo que hay otra cosa que de repente no se ve, pero que, claro, con este asunto del Parlamento abierto se empieza medio a subsanar, que es el asunto de la función que tiene, que es hacer leyes.
y claro, consultarlas, discutirlas, dialogarlas, etcétera, y que de repente no se hacía. O sea, porque el proceso parlamentario de repente aparecían dictámenes firmados sin haber reuniones de comisiones, por ejemplo, ¿no? Y eso pues es un problema, porque evidentemente si no hay evidencia de que en las comisiones se discusión, pues cómo traes un dictamen firmado, de repente nada más firmado en el, o sea, esas cosas que tienen que ver con proceso parlamentario, si tienen, o sea, yo creo que deben ser más transparentes, porque es la función del Congreso. Claro, hay que meterle mecanismos de transparencia y de seguimiento a los dineros que hoy, digamos, hoy no se discute eso, porque la discusión es otra, ¿no? Pero claro, siempre han tenido... Eso no quiere decir que esté arreglado, no, pues siempre donde hay dinero, siempre aparece el diablo, por no decir otra cosa, como diría mi abuela, ¿no? Pero el asunto debe estar en la construcción específica, que es la construcción de leyes, y no pueden haber leyes, claro, porque también ahí la colisión de intereses es brutal, entonces sí se necesita que haya pues discusión en las comisiones, que todo el mundo tenga un registro de qué está sucediendo ahí, de cómo se está haciendo, etcétera, etcétera, porque eso es la única garantía que tenemos los ciudadanos, que las leyes que a través de los cuales establecemos nuestras convivencias, nuestras relaciones mercantiles, sociales, políticas, jurídicas, pues garanticen mínimos estándares, ¿no? Creo que ahí está el tema del asunto. Ahora, yo creo que el asunto, aunque no, o sea, si tú me dices en el manual, de que yo creo que no cumple con el asunto del gobierno ni del Parlamento abierto, pero es una ventaja de que nosotros lo podamos, o sea, a mí me llegan las notificaciones a través del Senado y entonces me conecto y cuando menos puedo ver el asunto de las discusiones, ¿no? Y eso es un mecanismo pues, de control ciudadano, de legitimidad en el asunto, y uno a través de eso pues va formando criterios, opiniones políticas, instancias de participación, y claro, aunque la ciudadanía diga, no, pero eso para qué funciona, no sí funciona, porque eso en algún momento, ya con un mecanismo de rendición de cuentas, uno puede decirle a tal o cual legislador qué cosa hizo, y reclamarle, y hacer un asunto de reclamación ciudadana, por llamarlo de alguna manera. Creo que es fundamental, no hemos dado el otro paso, pero creo que las cosas pueden avanzar y pueden empujarse allí, ¿no? Cuando menos los vemos ya discutiendo, digo, yo he visto cosas ahí cuando discuten, por ejemplo, con el subsecretario Hugo López Gatell y esas cosas, ¿no? Y está bien, porque cuando menos vemos las posiciones de los partidos, vemos cómo se desarrollan, vemos las respuestas, tenemos acceso, que era una cosa antes que no conocíamos, ¿no? Claro, ahí hay a lo mejor también, o sea, que meter, digamos, en el gobierno, en el Parlamento abierto, la posibilidad de que haya también acompañamiento desde otras instancias, ¿no? Porque hoy nada más es, o sea, la ley, un par de interesados y ya, ¿no? Claro, hay que forzar a que finalmente vengan cuando menos unos terceros distintos, a poder discutir el asunto, a poder normar otra vez el asunto del criterio. Eso sería, digamos, lo que creo que faltaría allí, pues, ¿no? Claro. Muy bien, maestro. Y también comentarle, el sexenio pasado se habló mucho del famoso gobierno abierto, ¿no? Hoy, en esos parámetros en los cuales se manejó este gobierno, ¿sí está aplicando gobierno abierto o cómo se está manejando esto? Yo creo que son de las agendas que están quedando atrás en términos de digamos, todo el asunto del gobierno abierto, la alianza para el gobierno abierto, que además era una alianza un poco rara en el país, porque implicaba el gobierno, implicaba, o sea, los órganos de transparencia, ¿no? Que en ninguna parte del mundo estaban, y sociedad civil, ¿no? Sociedad civil metida en esa agenda, y a través de ese triángulo se generaba toda la alianza para el gobierno abierto, ¿no? Y eso implicaba diferentes, o sea, digamos, hoy un poco lo que se hace en algunos gobiernos estatales, ¿no? Es decir, la ciudad, por ejemplo, está empezando a generar una serie de bases de datos abiertos, ¿no? O sea, digamos, hay una base de datos abiertos, por ejemplo, de las cuestiones de las carpetas de investigación, ¿no? Que digamos
bueno, me parece que es interesante porque si hay acumulados, hay... Claro, el problema de los datos abiertos es que no son los datos abiertos que generas al día, sino tienen que ser bases de datos que te permitan correlacionar, ¿no? Y además con una cierta, digamos, temporalidad, ¿no? Porque de nada sirve que no tengas acumulados, pues, ¿no? Porque finalmente la estadística se mueve mucho en términos de comparativos, ¿no? Entonces, se están empezando a generar, no es una cosa, digamos, muy sistemática, pero en la ciudad sí entiendo que hay un par de bases, no solamente este gobierno, sino hasta el anterior, se habían generado, por ejemplo, toda una base de datos en términos de comercio, de desarrollo económico, o sea, interesante, y hoy traen en cuestiones de seguridad, de prácticas de investigación, de una serie de cosas. Creo que está bien. Ahora, el modelo como tal, o sea, pues ya no, o sea, en el mundo, o sea, en el mundo tampoco ha sido una agenda que se impulsara, ¿no? O sea, es decir, porque me parece que, o sea, se impulsó mucho en el asunto del mundo como una lógica en el gobierno. Claro, me parece que eso tendría que respondía a una cosa muy evidente, que era la crisis de legitimidad que traían muchos gobiernos. Y ante eso lo que se dijo es: necesitamos generar legitimidad, y entonces, ¿en dónde? Gobierno abierto. ¿Qué eso implica? Pues básicamente cómo transparentes el asunto del gobierno, cómo permites que una parte de sociedad civil entre, digamos, a realizar una serie de funciones no esenciales, o sea, digamos, no esenciales, no a tomar decisiones en términos de política pública, sino básicamente como a diseñar una serie de indicadores para que el gobierno funcione, ¿no? O sea, pero esa agenda, o sea, en México yo veo que es una agenda que no está, digamos, ¿no? O sea, que no está, que en el mundo tampoco está, ¿no? Que mucho tiene que ver con la lógica también de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, que digamos tampoco es que se haya impulsado este asunto, y entonces es una agenda que que se quedó detenida, que está ahí, que está en un impasse, pero que tampoco está desarrollada, ¿no? O sea, es una barbaridad, ¿no? Pero creo que, claro, tiene que ver con las nuevas fuentes de legitimidad. Bueno, pues, maestro, ya nada más una última pregunta. Tú habías comentado, maestro, acerca de que de alguna forma hubo un retroceso, una modificación, un cambio de estrategia para los órganos autónomos. La pregunta es, actualmente esa parte en la Constitución no se ha modificado, sigue tal cual. ¿A partir de qué entonces se puede decir que hay un cambio de política para manejarse distinto hacia un nuevo sistema que no sabemos cuál es? Pero ¿cómo sería eso entonces? Claro, formalmente no hay una reforma, ¿no?, constitucional para darles un nuevo marco a los órganos autónomos de Estado, ¿no? Pero por la vía de los hechos hay una redistribución de funciones, hay una redistribución en el papel que juegan en la sociedad, hay una redistribución narrativa en el asunto, y sí vemos, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, pues de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no?, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se está redefiniendo su papel en el asunto, ¿no? Y claro, yo lo que puedo advertir es que finalmente estos órganos autónomos tienen que, igual que la Corte, responder a los contextos en los que vivimos, y no pueden ser los mismos contextos, me queda claro, ¿no? Es decir, pero yo insisto, tiene que haber un asunto de contrapesos, tiene que haber un asunto de acceso, digamos, a coaliciones de interés de manera distinta, para cuidar que no haya mecanismos de contrapeso, ¿no? O sea, es decir, que no haya, más bien que haya contrapesos, sino desequilibrios en la propia toma de decisiones, en los propios órganos de gobierno, y algunas funciones fundamentales que el Estado había delegado en sus órganos autónomos de Estado, evidentemente tienen que ser reconocidos, ya sea por las propias instituciones del Estado mexicano, que puede ser el Ejecutivo, el Legislativo u otras cosas, ¿no? Y básicamente pensar en que estos órganos, ¿qué pienso, por ejemplo? En que estos órganos de repente pudieran
no ser instituciones tan grandes, ¿no? Claro, pero tienen que tener un peso fundamental. O sea, la Comisión de Derechos Humanos debería de convertirse, digamos, en un ejercicio simplemente imaginativo, en una defensoría del pueblo, ¿no? O sea, sí. O sea, está bien, o sea, la comisión como estaba no gusta porque era una comisión que andaba en otro contexto, está bien, hagamos una defensoría del pueblo y entonces démosle todo el peso para que tenga la posibilidad de, si hay corrupción en términos de no cumplimiento con servicios y esas cosas, la defensoría del pueblo puede entrar y decir, oye, el asunto del acceso al agua tiene que ser un derecho donde no lo hay, pues, ¿no? Y claro, y entonces revisar hasta obra, porque entonces obra, ¿no? Y ver, o sea, qué va a pasar con el asunto de las inundaciones en Tabasco y en esos estados, ¿no? Porque de manera recurrente están afectando derechos fundamentales de las personas, que es el asunto, cuando menos de la vivienda, ya deja la salud y la integridad, ¿no? Atenta contra el asunto de la vivienda. A ver, ¿qué vas a hacer para que finalmente eso no se repita? ¿No? O sea, y yo creo que ahí los órganos tendrían que tener una función distinta. Claro, no está planteado así. Hoy no hay reforma, nadie, pero sí es evidente, o sea, se requiere. Es evidente que hoy en el contexto no están marchando estos órganos autónomos, ¿no? Y necesitamos repensarlos. Yo lo que digo es no eliminarlos, o sea, sí generar un mecanismo distinto en el rediseño institucional y que funcione en los nuevos contextos en los cuales nos estamos... Algunos con autonomía, tal vez otros no. Algunos con autonomía, otros con no, o sea, habría que repensar en realidad de eso, porque además los órganos autónomos son un montón, son muchachos, o sea, no estamos hablando de los más evidentes, transparencia, derechos humanos, y después hay un montón de... Hoy, por ejemplo, el Instituto Nacional de Evaluación, ¿no? También llegó en algún momento a ser como moda, ¿no? Como moda, vamos a hacer un autónomo. Yo un poco lo que creo es que ahí necesitamos ver cómo generamos eso, ¿no? O sea, es autonomía, como órgano de Estado, con qué funciones, o sea, esas cosas, pero claro que sea una instancia que dé contrapeso, que dé seguimiento, que transparente cosas y por supuesto que permita el cauce, digamos, de la ciudadanía, ¿no? En términos de denuncia, en términos de seguimiento, en términos de controles, por decir lo más básico, ¿no? Los controles ciudadanos tienen, y para eso funcionan, y ellos tienen que ser el cauce. Habría que pensarlo, ¿eh? Se tiene que dar, pues yo como veo en los nuevos contextos con lo que traían y las funciones que tenían no machan ya, ¿no? Y está bien, o sea, digamos, lo voy a poner también hasta en términos de una discusión que se está dando. El Estado neoliberal era un asunto del adelgazamiento y el asunto de transferir facultades que él tenía que hacer a otras instancias de la sociedad. Hoy lo que está pasando es que estamos otra vez teniendo un Estado, digamos, que se quiere hacer cargo de esas cosas. Está muy bien. El asunto es cómo garantizamos que de las cosas que se hace cargo se cumplen. Y eso pues es teniendo una función ahí para que las cosas particulares puedan funcionar. Y le dé seguimiento de cauces, norme la política pública, de un asunto de seguimientos, de una serie de indicadores para que se pueda hacer. Yo creo que por ahí tendríamos que ir. Murcio, pues muchísimas gracias, la verdad que nos hayas acompañado esta tarde, muy interesante todo lo que has mencionado, ¿no? Nos has dado luz en muchos temas y que es una discusión que tendrá que seguir adelante y construyéndose y que te seguiremos invitando si nos haces favor a este tipo de reuniones académicas, también de la sociedad civil, y que un poco va encaminado a que conozcamos más a fondo estos temas, porque a veces nada más los conocemos un poco en el discurso, pero quien ha estado, digamos, desde adentro, como es tu caso, pues sabe, ¿no? Realmente la dificultad que pueden tener todos estos órganos autónomos, como estas políticas a veces que se establecen no se llevan a cabo o parcialmente, en fin. Que este tipo de discusiones pues es importante para poder tener luz. Pero muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto, y a tu organización. Gracias por permitirnos. Muchas gracias y seguimos en comunicación. Muchas gracias, muy buena tarde.